vamos a continuar con la exposición de la palabra del Señor. Amén. Entonces, que nuestra convicción siempre sea clara, y justamente ese es el propósito de estos sermones que estamos hablando, el motivo principal de la Navidad, o sea, ¿cuál es el motivo principal de la Navidad? Y hemos estado hablando de 3 sermones, hemos estado hablando acerca de la humillación del Señor Jesucristo, que Él se humilló, dejó su gloria, no sus atributos, pero dejó su gloria para, de siendo Dios 100%, seguir siendo Dios, pero adquirir la naturaleza humana y también ser 100% hombre y nacer a través de la Virgen María. Y el segundo tema que hemos hablado es la encarnación, que era necesario que el Cristo preencarnado, el Cristo preexistente, el Verbo se encarne, por el hecho de que no tanto porque nosotros habíamos pecado y por nuestra salvación, sino más bien para conciliar sus atributos de justicia y de amor. Porque su justicia dice que hay que castigar al pecador cuando ha pecado, especialmente en el huerto del Edén, cuando Dios le ha dicho de que no coma de estos 2 árboles, y el hombre come por la tentación del diablo y cae. Entonces su justicia dice que hay que castigarlo hasta el último, porque Dios no va solamente condonar el pecado, Él va a castigar el pecado hasta el último. Y entonces, pero también su atributo del amor ama infinitamente e incondicionalmente al hombre. Entonces no podía ser un proceso solamente Él sin que nosotros intervengamos. Así que la única manera de conciliar estos 2 atributos era encarnándose, viniendo a través de una mujer, la Virgen María. Y entonces viene y se encarna, y en la cruz descarga toda su ira, todo el castigo que merece el pecado de la caída del hombre en el huerto del Edén. Pero viene por amor y soporta por amor, porque en la cruz Él es el que recibe el castigo. Y el amor infinito de Dios permite recibir ese castigo, y entonces se reconcilia el amor, la justicia de Dios en la cruz, y esa es la segunda razón por la cual viene el Señor Jesucristo aquí a la tierra. La primera es su humillación, la segunda es su encarnación, y el día de hoy vamos a hablar acerca de su concepción. Cuán importante es la doctrina de la concepción, no solamente su humillación, no solamente su encarnación, sino también su concepción. Por eso el título del tema de hoy es Concebido. Pero antes vamos a leer la Escritura en Mateo capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 25, aunque el sermón se está basando en el versículo 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y estando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta el día que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre bueno, te bendecimos, te damos gracias en este día, y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, y también, Señor, bendigas el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos entender esta doctrina de la concepción tuya como el verdadero Hijo de Dios y sin pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Volvemos al tema, y entonces estamos hablando de la concepción del Señor Jesucristo. Primera doctrina que hemos hablado, de la humillación del Señor Jesucristo siendo Dios. La segunda doctrina ha sido que hemos hablado de su encarnación, y el día de hoy vamos a hablar de su concepción. El Señor Jesucristo fue concebido por obra y poder del Espíritu Santo, y la disposición de María en el cumplimiento de la profecía. Estaba profetizado que María va a ser una mujer virgen, va a ser aquella que va en su vientre, va a ser engendrado el Salvador. El Espíritu Santo además tiene el poder de hacer renacer a las personas, adoptándolas y haciéndolas parte de la familia de Dios,
y usa como instrumentos a los creyentes dispuestos a hacer su voluntad. En este caso, María estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Cuando se le acerca el ángel del Señor y le dice, te vas a embarazar, en tu vientre se va a concebir el Hijo de Dios, entonces María acepta ser instrumento de Dios y no le cuestiona al ángel, sino solamente le dice, ¿y cómo va a ser esto? Explícame para tener una idea. Y no le estaba cuestionando al ángel, pero se puso a disposición de Dios. De la misma manera, Dios usa a todos los creyentes que tengan disposición de hacer la voluntad de Dios, disposición de obedecer a Dios. No solamente María. Pues en el ministerio, en la iglesia del Señor, existen muchos ministerios donde los creyentes pueden participar. Bueno, usted puede tomar la decisión de no hacer nada, o usted puede tomar la decisión de ser parte activa de las cosas que ocurren en el ministerio. Y entonces María decidió obedecer a Dios y por tanto el Espíritu Santo le utilizó como instrumento de ser la mamá del Salvador. Es un ejemplo de cómo Dios utiliza a las personas cuando las personas quieren obedecer y quieren servir a Dios. Pero vamos adelante, el texto clave está en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo, dice, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hemos visto en las otras series de sermones cómo es que el Espíritu Santo, cómo hemos visto cómo el Señor Jesucristo se humilla. Hemos visto en Gálatas 4:4, Filipenses 2:5 al 11, que en el cumplimiento del tiempo, el Verbo, siendo de la misma sustancia con el Padre, se humilló al nacer en Belén y se vació de su gloria, viniendo a ser verdadero hombre, sin perder su condición de verdadero Dios y bajo el imperio de la ley. Y hemos visto también en la anterior semana, en Juan 1:14, que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Señor Jesucristo, se encarnó para perdonar al hombre de su pecado y por su misericordia. Y como dijimos antes, hoy vamos a hablar acerca de la concepción del Señor Jesucristo. Sin embargo, para nosotros como creyentes que creemos en la inerrancia de las Escrituras, que las Escrituras no mienten, dicen la verdad, esta es una verdad que nosotros admitimos sin titubeos. ¿Por qué? Han habido desde la época misma del nacimiento del Señor Jesucristo personas que han empezado a negar la concepción virginal del Señor Jesucristo. Han empezado a negar esta doctrina y se lo decían al Señor delante de Él. O sea que no es nada nuevo que el día de hoy hayan corrientes, hayan tendencias que nieguen la concepción del Señor Jesucristo, reduciéndole a solamente un ser humano como cualquier otro. Pero nosotros cuando vemos las Escrituras y como nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras, encontramos que la concepción del Señor Jesucristo ha sido algo sobrenatural y nosotros creemos por fe que realmente el Señor Jesucristo existió como Dios antes de la concepción, antes de su encarnación y cuando nació por la Virgen María en un día como que celebramos la Navidad, solamente fue la continuación de una vida que ya existía antes. Por eso en el versículo 18 cuando leemos esto, en el nacimiento del Señor Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En este pasaje vemos que María está encinta antes del matrimonio o la ceremonia matrimonial fuese celebrada y además consumada. O sea, en la cultura judía, primeramente como que se comprometían, se desposaban, eso quería decir eso que se van a casar. Pero en esa etapa se ve que José se entera que María está embarazada y ahí es donde empiezan a especular todos aquellos que no creen que el Señor Jesucristo es Dios. Pero también nos habla de que José era un hombre fiel, era un hombre cumplidor de la ley de Moisés y quiso repudiar en secreto a María, quiso decirle, te voy a dejar en secreto, para no exponerla y avergonzarla públicamente, porque cuando alguien aparecía así embarazada, no solamente en este tiempo también, es exponerle a la vergüenza a veces pública y especialmente allá que se consideraba que era y es un pecado terrible, y entonces José pensaba dejarla. Yo creo que es algo inimaginable y fue algo inimaginable la angustia que sufrió José
cuando supo esto. Pero dice la Escritura, y pensando él en esto, he aquí, dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando le vino la idea, no es que estaba ya queriendo abandonarle a María, sino que cuando le vino la idea de lo que quiere hacer, ahí dice, pensando él en esto, dice la Escritura bien claro, un mensajero del Señor le vino a socorrer en este momento difícil y a explicarle el misterio de lo que estaba pasando, para que no dudase recibir a María como su esposa. José no pensaba pasar a la acción de dejarla, sino que empezó a pensar en esto. O sea, estaba pensando, y mientras estaba pensando, este ángel del Señor le viene a hablar y le viene a explicar al hombre. Hermanos, yo quiero preguntarles a todos los hombres también, ¿cómo usted se sentiría en esa situación? Y también a las mujeres, ¿cómo ustedes, mujeres, se sentirían en esta situación? Pero qué lindo y reconfortante debe ser que en medio de esa desesperación y esta situación tan difícil aparezca un ángel del Señor y te empiece a explicar las cosas de tal manera que pueda entender tu corazón y tranquilizarse tu corazón. ¿Cuál dicen amén? Algo sobrenatural, la explicación del ángel. Y de esta manera José se constituye, porque él acepta esta explicación, y de esta manera José se constituye en el padre legal del Señor Jesucristo, porque era descendiente de David, era su papá legal. Ahora el ángel le había convencido, porque le habló la verdad, le explicó la verdad, lo que va a suceder. Entonces este hombre entiende y se tranquiliza, más bien se pone al servicio del Señor, y él se constituye en un padre legal del Señor Jesucristo. Realmente no era su papá, pero era la figura de papá que él necesitaba, el Señor Jesucristo necesitaba para crecer. Y dice también la Escritura en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, porque no la conoció hasta el día que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esto que se menciona del Antiguo Testamento acá está en Isaías 7:14. Dice, se puede traducir mejor tal vez como una mujer casadera, o una mujer virgen, como colocan en la traducción. Y en el pueblo de Israel esto era costumbre y era parte de la cultura cristiana también, y es estándar que las mujeres se casen vírgenes. Y esto enseña la palabra del Señor, y no solamente las mujeres, sino los hombres también. Esto enseña la palabra del Señor. Por tanto, la Virgen María se embarazó por milagro del Espíritu Santo, porque esto estaba profetizado en Isaías 7:14. Y aquí hay una distinción entre la doctrina de la enseñanza de la Iglesia Católica y la doctrina que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor enseña que la Virgen María, la concepción, se dio lugar en el vientre de la Virgen María por obra y poder del Espíritu Santo. Sin la intervención de hombre, por eso el ángel del Señor viene a convencer y explicarle a José lo que va a hacer, que él va a ser el padre legal, pero no va a ser el padre que va a engendrar al Señor Jesús, sino va a ser el papá legal. Y le dice, no tengas temor de recibir a María, tu mujer, por lo que en ella está concebido es del Espíritu Santo, y vas a ser el papá legal del Señor. Entonces, aquí estamos viendo que hay una distinción entre la doctrina que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no solamente dice que fue concebido en el vientre virginal de María, sino que sostienen que después del nacimiento del Señor continuó siendo virgen, y esto con el fin de atribuirle cierta devoción y cierto culto a la Virgen María. ¿Entiende esto? Para darle cierto mérito, cierto privilegio, para hacer creer que la divinidad del Señor Jesucristo, el hecho de que Jesús es Hijo de Dios, se debe al mérito de María, y esto no es así. La Escritura dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús preexistió antes de la encarnación, y por tanto no es mérito de María.
el hecho de que Jesús fuese Dios. ¿Cuándo dicen amén? María fue un instrumento de Dios, un gran instrumento de Dios, un ejemplo de mujer. Pero no fue la causa por la cual el Señor Jesucristo fue Dios. Eso hay que tener mucho cuidado. Y esta es la distinción que hacemos en las doctrinas que normalmente en la cultura general a veces se aprende. Entonces, esto hace la Iglesia Católica para justificar que el Señor nació sin pecado. Está bien, eso es correcto. Pero y que también María era sin pecado y que merecía cierta consideración para una devoción especial. Sin embargo, la Escritura no enseña así. Ella fue un instrumento de Dios y fue objeto de culto. Tampoco fue objeto de culto y devoción en la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Cuando la mamá del Señor, María, y sus hermanos vienen a buscarle al Señor y le dicen: Señor, tu mamá y tus hermanos están afuera. ¿Y qué dice el Señor? Mi mamá y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, no hay tal afirmación como enseña la Iglesia Católica. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero nació normalmente como cualquier ser humano, porque tenía que hacer la labor de ser humano desde el momento de su nacimiento, el Señor. Y por tanto no podemos reservarnos ningún tratamiento especial para María como si fuese la madre de Dios, más bien como la mamá de Jesús. Y esta es la gran diferencia que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué será que la concepción del Señor Jesucristo tuvo que ser por obra del Espíritu Santo? ¿Por qué tenía que tener una naturaleza humana sin pecado debido, hermanos, a la caída de Adán en el Edén? La pregunta es, ¿por qué la concepción del Señor Jesucristo tuvo que ser por obra del Espíritu Santo? ¿Por qué la concepción es bien importante? ¿Por qué? Sencillamente porque el hombre desobedeció en Génesis 3:15 a Dios y adquirió una naturaleza caída, no solamente él, sino toda la naturaleza. Y por tanto, en el momento de su encarnación, el Señor Jesucristo no necesitaba tener un padre humano. Por eso que el ángel del Señor va y le aclara a José, le dice: tú vas a ser papá legal, pero es importante que el ser que va a ser concebido en el vientre de María sea concebido sin el pecado de la caída debido a Génesis 3:15. Si bien va a estar en el cuerpo de María, el ser que va a estar en el cuerpo de María no ha heredado la naturaleza pecaminosa que viene de Adán. Por eso Pablo más tarde le llama el postrer Adán. Por un hombre entró al pecado al mundo y por otro hombre saldrá el pecado del mundo. Eso explica las Escrituras. Entonces, ¿por qué la concepción del Señor Jesucristo tuvo que ser por obra del Espíritu Santo? Porque tenía que ser una naturaleza humana, su naturaleza humana sin pecado, debido a la caída de Adán en el Edén. Así que si bien el Señor fue concebido en el vientre de María, no fue por voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir que se encarnó, adquirió la naturaleza humana adicionalmente a la naturaleza divina, y la naturaleza humana que él tuvo no heredó el pecado de la caída de Adán. ¿Cuándo dicen amén? Por eso le dice: este ser al que van a hacer le vas a llamar Jesús, y su nombre va a ser Dios con nosotros, Emmanuel. Porque era 100% Dios y era 100% hombre. Él podía sentir las cosas que cualquier hombre siente, y también podía sentirse Dios porque era Dios, tenía todos sus atributos, no había desaparecido ninguno de sus atributos en su encarnación ni en su concepción. Sí, no tenía su gloria estaba velada porque estaba en forma de ser humano, pero no había perdido ninguno de sus atributos porque había sido concebido no por hombre, sino de manera especial en el vientre de María. Y María tampoco era la razón por la cual el Señor había sido concebido, sino María había aceptado ser instrumento de Dios para que el Señor pueda ser concebido en su vientre. Esta es la sana doctrina, esto es lo que enseñan las Escrituras. El Señor nunca pecó, aunque padeció por los oprobios del hombre y bien podía actuar en su naturaleza divina. Él decidió no utilizar sus atributos divinos
y soportar el sufrimiento hasta la muerte, muerte de cruz sin pecar. Por eso que es importante entender que el Señor fue concebido sin pecado, hermanos. Por eso que es importante entender la doctrina de la concepción. La Navidad, hermanos, no solamente es celebrar la venida del Señor así tan simplemente como algunos lo expresan. La Navidad es entender la doctrina, el fondo de lo que ha ocurrido para que un día el Señor humildemente nazca en Belén. Pero ese nacimiento en Belén tiene un significado profundo, o sea, no es solamente una cosa linda, y no es quedarse frustrados porque no hemos recibido el regalo que hemos querido, aunque en este año he recibido muchos regalos, hermanos. Gracias al Señor. Pero, hermanos, no es frustrarse por las cosas que tradicionalmente hacemos y no han pasado. Una de las doctrinas fundamentales para entender la Navidad es la concepción virginal del Señor Jesucristo y su nacimiento normal. Es bien importante entender que el Señor Jesús ha sido concebido sin pecado, no ha adquirido la naturaleza pecaminosa de Adán, y por eso, cuando nace en Belén, los Reyes Magos van y le adoran. Le adoran al niño. Sus papás no podían explicar de dónde le conocen a este niño. Vienen los Reyes Magos con ofrendas tan lindas y le ofrecen y se rinden como a un rey, porque era rey. Pero ellos no lo podían entender semejante misterio. Y tal vez la misma María no pudo entender semejante misterio. Y usted va a ver que hay ciertas cosas que ella no podía comprender bien, pero hay ciertas cosas que se daba cuenta bien. Cuando el Señor Jesucristo estaba en las bodas de Caná de Galilea, les falta vino, ¿verdad? Y la mamá sabía algo especial de su hijo. Por eso va y se acerca y le dice al maestro, ¿sabes qué? Falta vino. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que haga, mujer? Como que ya están hablando entre palabras, ¿no? Que María ya sabe que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto entiende? No sé, solamente le dice que falta vino. Y después dice, hagan lo que Él les diga. Y va y les hace llenar cántaros con agua, les hace vaciar y se convierte en vino. Sabía lo que va a hacer. Pero había situaciones en que veía María la propia naturaleza humana de Jesús, como cuando el Señor estaba en la cruz. Y estaba crucificado y estaba ella parada con Juan el apóstol frente a la cruz. Y le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Estaba actuando, mirando como hijo la responsabilidad que tenía, porque Jesús no ha venido a abrogar la ley, a borrar la ley, ha venido a cumplir la ley, y ahí en la misma cruz estaba cumpliendo con aquel mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estaba cumpliendo como hombre en su naturaleza humana, pero había muchas cosas que hacía en su naturaleza divina. El Señor nunca pecó, porque Él fue concebido sin pecado, fue concebido sin el pecado de la caída de Adán. Y por tanto su concepción fue un milagro bien grande. Y por tanto es importante entender esta doctrina. El Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Le fue comunicado a José dándole su nombre, en cumplimiento de la profecía, como está en Isaías, para luego formar una familia. El Señor Jesucristo es concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Un ángel le comunica a José, haciéndole el padre legal del Señor y miembro de su familia. El Espíritu Santo vio la disposición a la obediencia de María y le explicó cómo el Señor Jesucristo sería concebido en su vientre. Y ahora vemos lo que está en Lucas 1, 34 al 35. Dice así: Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vio la disposición de María y el Señor Jesucristo fue concebido por el poder de Dios. Es decir, al decir estas palabras, ella no se está oponiendo a lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo será esto? No le está cuestionando a Dios. Ni tampoco está haciendo ningún voto, como afirma la Iglesia Católica, de virginidad
para siempre no está diciendo así, solamente está preguntándole cómo va a suceder esto. Aquí María le pregunta cómo va a ser esto. En otras palabras, le está diciendo qué es lo que me toca hacer después de esto. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Habla del Espíritu Santo, más o menos como la idea cuando el poder de Dios residía sobre el tabernáculo y venía sobre el tabernáculo. Algo así fue la concepción del Señor Jesucristo, que el poder de Dios y el Espíritu Santo vendrían sobre María y ese ser sería concebido en el vientre de María. Así como muchas veces el poder del Espíritu Santo y el poder mismo de Dios incluso bajó al Sinaí, estuvo sobre el tabernáculo, estuvo en el lugar santísimo. Es la misma idea que se maneja en Éxodo 25 al 22. Por tanto, el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. No es que acá, por el hecho de que el Señor Jesucristo es concebido en el vientre de la Virgen María, no es que acá, en este momento, es que Jesucristo se hace Dios, no es así. Es una doctrina equivocada. El Señor Jesucristo preexistió y se presentaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Jacob luchó con él. Se presentó a la mamá de Sansón, a los papás de Sansón. El Cristo preexistente estuvo allá. No es que porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María, ahora empieza a existir el Hijo de Dios. No es así. Existió siempre antes del vientre de la Virgen María. Pero lo que está diciendo más bien aquí, está diciendo que, por lo cual dice, está diciendo que no es que adquiera naturaleza divina, está diciendo por lo cual también, en otras palabras, está presentando otra razón adicional para llamar a Jesús el Hijo de Dios. No es que su naturaleza divina está generándose allá en la concepción, sino que está ofreciendo Lucas, el autor de este evangelio, una razón más adicional para mostrar la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Entonces, algunos interpretan erróneamente este pasaje y quieren decir en la concepción en el vientre de María es que desde ese punto Jesús es Dios. No es cierto. Siempre fue Dios. En el principio del verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, dice. La creación, participó en la creación el Señor Jesucristo, el trino Dios. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Solamente está diciendo el hecho de su concepción en el vientre de María, está mostrando que es una razón más para llamarse Hijo de Dios. El Espíritu Santo vio la disposición de María y el Señor Jesucristo y fue concebido por el poder de Dios. El Espíritu Santo vio la disposición a la obediencia de María y le explicó cómo el Señor Jesucristo sería concebido en su vientre. El Espíritu Santo usa como instrumentos, sus instrumentos, a los creyentes dispuestos a hacer su voluntad, así como María. Y podemos decir que el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. El Señor Jesucristo fue concebido por obra y poder del Espíritu Santo y la disposición de María y en cumplimiento de la profecía. El Señor Jesucristo es concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, haciéndose el Padre legal del Señor, y debido a la disposición de la obediencia de María, le explicó cómo el Señor sería concebido en su vientre. El Espíritu Santo tiene el poder, hermanos, de hacer renacer a las personas, adoptándolas y haciéndolas parte de la familia de Dios, y usa como sus instrumentos a los creyentes dispuestos a hacer su voluntad. Esta es la aplicación de este pasaje. Escuche bien esto, que el Espíritu Santo tiene el poder de hacer renacer a las personas, adoptándolas y haciéndoles parte de la familia de Dios, y así usa como sus instrumentos a los creyentes dispuestos a hacer su voluntad. El Señor Jesucristo fue concebido en el vientre de María por el poder de Dios. Y fue concebido sin pecado, porque no heredó la naturaleza caída de Adán. Por eso el ángel vino a hablar con José y le dijo: acéptala, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo.
Y en ese momento Él se convierte, el papá legal del Señor Jesús, descendiente de David, hijo de David, para que tenga un hogar el Señor, donde nacer y donde crecer. Y luego nacer humildemente en Belén, pero su naturaleza no era caída humana, sino que vivió y murió sin pecado. Por eso llegó a la cruz sin pecado. Y aunque fue castigado, como Él mismo planificó, toda la justicia de Dios cayó sobre Él, a la misma vez, por amor, vino a morir por nosotros en la cruz, y a la misma vez tiene el poder de transformar a aquellos que creen que esta historia es real. Si tú tienes fe y tú crees que Jesús ha venido a ser concebido sin pecado, como celebramos en la Navidad, que no había sido acerca de los regalos de la Navidad, sino había sido acerca de entender las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y ha venido a ser concebido en el vientre de María, sin pecado, y luego morir en la cruz recibiendo toda la ira de Dios, y que vino por amor, dice la palabra, serás salvo. Y tienes la vida eterna. O sea, no es cuestión de decir, creo en Cristo, no había sido así. Había sido necesario entender la doctrina de cómo ha sido realmente la Navidad. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, eso quiere decir que estás creyendo en la concepción sin pecado del Señor, que vino para morir en la cruz del Calvario, porque murió sin pecado. La concepción virginal del Señor Jesucristo es importante porque el Señor Jesucristo no adquirió la naturaleza caída de Adán, a pesar de que fue concebido en el vientre de una mujer con naturaleza caída. Hermanos, este es el mensaje de Navidad para nosotros el día de hoy. Que Jesús, el Hijo de Dios, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Y como era Dios, resucitó al tercer día, para que todos aquellos que crean que ha venido a librarnos de la caída de Génesis 3:15, tengan vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, y gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque nos hablas acerca de tu venida. Es difícil entender para las mentes, Señor, que están sin ti, para aquellos a los cuales no has llamado, Señor, tal vez a que crean en ti, Señor. Pero tu Espíritu Santo nos convence de esta verdad y que están registradas en las Escrituras, que son inerrantes, Señor, y que nos hablan de esta verdad. Te pedimos el día de hoy que sea alguien que no te conoce todavía, puedas rendirte su vida el día de hoy, Señor. Y también oramos por todos los hermanos que no están el día de hoy, que también les hagas reflexionar sobre el verdadero motivo, Señor, de la Navidad. Tu concepción sin pecado, tu vida sin pecado, tu muerte sin pecado y tu resurrección porque venciste al pecado, y todos los que creen en ti, en que has hecho eso para librarnos del pecado, de la caída de Génesis 3:15, tengan la vida eterna en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.